Cuando mi padre me vendió a los 22 años a su mejor amigo, pensé que mi vida había terminado allí, en ese momento exacto en que oí las monedas caer sobre la mesa de la cocina. Pero hoy, décadas después, puedo decirlo con total certeza. Aquello fue mi salvación. Y si usted está viendo esta historia, por favor, deje su me gusta. Comente aquí abajo desde qué ciudad me está escuchando y suscríbase al canal, porque esta travesía necesita ser compartida. Mi nombre es Elena, tengo 61 años, y voy a contarles cómo el peor día de mi vida se transformó en el comienzo de todo lo que realmente importa. Pero antes de llegar a ese momento terrible, necesito que entiendan quién era yo, de dónde vengo, y cómo fue crecer en una casa donde el amor era solo una palabra que aparecía en las telenovelas. Crecí en el interior de Castilla, en un pueblecito tan pequeño que todo el mundo se conocía, y los secretos duraban como máximo 3 días antes de convertirse en la comidilla en la puerta de la iglesia. Nuestra casa estaba en una calle de tierra apisonada, tenía 3 habitaciones estrechas y un patio grande donde mi madre, doña Carmen, plantaba acelgas, pimientos y unas rosaleras que ella trataba con más cariño que a sus propios hijos. Éramos 5 en total. Yo era la mayor, y después venían mis hermanos, Antonio, Marcelo, la pequeña Juana y el Benjamín, Pedrito, que nació con una discapacidad en las piernas y nunca pudo andar bien. Mi padre, Don Francisco, era un hombre alto, de hombros anchos y manos pesadas. Trabajaba como albañil cuando había trabajo, y cuando no, se quedaba sentado en el porche bebiendo aguardiente y quejándose de la vida, del gobierno, de la sequía, de la lluvia, de todo. Mi madre nunca se quejaba de nada. Tenía esa forma resignada de quien ya ha nacido cansada, los ojos hundidos siempre desviando la mirada ajena, las manos siempre ocupadas con algo, lavando, cocinando, cosiendo, nunca quietas, como si detenerse significara tener que pensar, y pensar fuera peligroso. Demasiado. Tenía 7 años cuando comprendí que nuestra familia no era como las demás. Fue un domingo de resurrección, lo recuerdo como si fuese ayer. Estábamos todos en misa, y yo llevaba un vestidito azul que mi madre había cosido con retales de tela que nos había dado la vecina. El padre Francisco hablaba sobre el amor al prójimo, sobre la familia como el pilar de todo, y yo miraba a mis padres en el banco de 1900. Adelante. Mi padre cabeceaba con la boca entreabierta, y mi madre tenía las manos cruzadas en el regazo, los nudillos blancos de tan apretados. En ese momento, una niña de mi edad, Rita, la hija del dueño del mercado, me saludó sonriendo. Su padre, don Mario, le acarició el pelo con tanto cariño que sentí un nudo en el pecho. Fue ahí donde lo entendí. Yo nunca había visto a mi padre mirarme de esa manera. Nunca había sentido ese gesto de afecto desinteresado, ese toque que dice sin palabras: eres importante para mí. Crecí demasiado rápido. A los 9 años, ya era responsable de cuidar a mis hermanos mientras mi madre lavaba ropa para otros. Me despertaba antes de que saliera el sol, preparaba papilla para Pedrito, le cambiaba los pañales aun cuando ya era demasiado mayor para usarlos. Llevaba a Juana a la escuela, preparaba el almuerzo para los niños. Cuando llegaba de la escuela, tenía platos que lavar, ropa que tender, la cena que ayudar a preparar. Mi infancia fue una sucesión de tareas, una cadena de obligaciones que nunca terminaba, que solo volvía a empezar cada día con el canto del gallo. Pero no era infeliz, no del todo. Tenía mis momentos de escape. Los sábados, cuando conseguía un ratito libre, iba a la biblioteca municipal, un edificio antiguo que olía a moho y a papel viejo, y me quedaba horas leyendo. Leía de todo, novelas, aventuras, incluso esos libros de poesía que nadie se llevaba en préstamo. Doña Carmen, la bibliotecaria, una señora de gafas gruesas y cabello recogido en un moño apretado, siempre me guardaba los libros nuevos. Ella decía que yo tenía un brillo en los ojos diferente al de las otras chicas,
que tenía hambre de mundo, y tenía razón. Soñaba con salir de aquel pueblo, estudiar, ser alguien, tener una vida donde pudiera elegir, donde nadie me dijera qué hacer a cada minuto del día. Cuando cumplí 15 años, empecé a trabajar en casa de doña Sebastiana, una señora, viuda que vivía sola en una casa enorme en el centro de la ciudad. Me pagaba poco, pero era suficiente para comprar mis propios cuadernos, mis lápices, e incluso ahorrar un poquito cada mes. Soñaba con juntar dinero para hacer un curso técnico en el pueblo vecino, tal vez ser secretaria, trabajar en una oficina, usar ropa elegante, tener una vida diferente. Doña Sebastiana era una mujer elegante, incluso en la vejez. Tenía el pelo blanco siempre bien peinado, usaba vestidos de telas, ligeras, y se perfumaba con una fragancia de rosas que impregnaba todas las habitaciones. Ella me trataba bien, me enseñaba cosas. Fue ella quien me enseñó a poner una mesa correctamente, a planchar la ropa a la perfección, a hacer ese café fuerte que tomaba todas las mañanas a las 7 en punto. Trabajé para ella durante 4 años, y en ese tiempo, su casa se convirtió en mi refugio. Allí no era solo la Elena que cuidaba de sus hermanos y obedecía a su padre. Allí era la Elena que aprendía, que conversaba sobre libros, que escuchaba historias de un mundo que yo aún no conocía. Fue en esa época cuando conocí al señor Fernando. Era el mejor amigo de mi padre desde la juventud. Vivían en la misma calle cuando eran niños, crecieron juntos, trabajaron juntos en las fincas de la región antes de que mi padre se hiciera albañil. Fernando había conseguido prosperar. Montó un taller mecánico que funcionó, compró una casa más grande, un coche, tenía 3 hijos varones y una esposa, doña Mirtes, a quien yo veía a veces en el mercado. Él visitaba nuestra casa de vez en cuando, traía pan, a veces algo de carne, se quedaba charlando con mi padre en el porche mientras compartían una botella. Recuerdo la primera vez que realmente le presté atención. Yo tenía 19 años. Estaba en la cocina preparando café cuando él llegó. Era una tarde cálida de enero, ese calor que se pega a la piel y hace temblar el aire. Entró. Saludó a mi madre con un movimiento de cabeza y sus ojos se posaron en mí. No fue nada del otro mundo, solo una mirada rápida, pero algo en ese vistazo me hizo sentir expuesta. Serví el café en silencio, las tazas tintineando ligeramente contra los platillos, y salí de la cocina lo más rápido que pude. Fernando debía tener unos 45 años por aquel entonces. Era un hombre fuerte, de manos grandes y callosas, con el pelo empezando a encanecer por las sienes. Tenía una voz grave, pausada, y una forma de hablar que hacía que la gente prestara atención. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía presencia, una solidez que mi padre nunca tuvo. Mientras mi padre era tempestuoso e impredecible, Fernando era como una roca, firme, fiable. Al menos eso era lo que todos pensaban. Mi vida seguía su rutina agotadora, pero yo tenía esperanza. Había logrado ahorrar un dinerillo y estaba planeando inscribirme en un curso de mecanografía en el pueblo vecino. Doña Sebastiana me había prometido una carta de recomendación. Decía que yo era inteligente y dedicada, que conseguiría un buen empleo si me esforzaba. Yo soñaba despierta mientras fregaba los platos, mientras barría el suelo, mientras doblaba la ropa. Me veía sentada en una mesa de oficina, tecleando cartas, contestando el teléfono, siendo independiente, dueña de mi propia vida. Fue una noche de sábado cuando todo empezó a cambiar. Recuerdo el día exacto, 23 de marzo. Había llovido por la tarde, esa lluvia fina y persistente que deja la tierra con olor a nuevo. La noche estaba fresca, algo inusual para esa época del año. Acababa de bañar a Pedrito, y lo estaba acostando cuando oí la voz de Fernando en la sala. Mi padre había llegado antes de la tasca, lo cual ya era extraño. Normalmente se quedaba por allí hasta tarde, volvía tambaleándose y refunfuñando solo. Puse a Pedrito en la cama que él compartía con Marcelo.
Los cubrí a ambos con la sábana raída y me fui a mi cuartito, una habitación minúscula que yo compartía con Juana. Ella ya estaba durmiendo, acurrucada en la almohada, con la respiración suave y regular. Me acosté en mi colchón delgado, que estaba directamente en el suelo, y me quedé mirando el techo agrietado, escuchando el murmullo de las voces en la sala. No lograba entender lo que decían, pero el tono era serio, pesado. De vez en cuando, una palabra se destacaba. Dinero, deuda, solución. Mi corazón empezó a latir más rápido sin que yo supiera exactamente por qué. Cerré los ojos intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Permanecí allí, en la oscuridad del cuartito que olía a humedad y jabón de coco, sin imaginar que mi vida estaba siendo decidida en la sala de al lado, entre dos hombres, una botella de aguardiente y un puñado de billetes sucios. Aquella noche no soñé con oficinas ni con libertad. Soñé que estaba atrapada en una casa oscura, golpeando una puerta que nunca se abría, gritando un nombre que no conseguía recordar cuando desperté. Y cuando desperté, al día siguiente, el sol brillaba fuerte, el café estaba listo en la mesa, y todo parecía normal. Pero no lo era. Algo había cambiado, aunque yo todavía no supiera el qué. Los días siguientes fueron extraños. Mi padre estaba diferente, más callado, pero también más nervioso. Fumaba un cigarrillo tras otro. Caminaba de un lado a otro del porche sin hacer nada, solo mirando la calle vacía. Mi madre también estaba extraña, sus ojos rojos por la mañana, como si hubiera pasado la noche llorando, pero ella no decía nada. Nunca decía nada. Fernando regresó el miércoles siguiente. Llegó temprano por la mañana, algo que nunca había hecho antes. Estaba solo, sin que mi madre le hubiera hecho ninguna invitación para café o almuerzo, lo que también era inusual. Él y mi padre se quedaron conversando en voz baja en el porche, y yo podía sentir sus ojos sobre mí cuando pasé cargando el barreño de ropa mojada para tenderla en el tendedero. ¿Conoces esa sensación de cuando sientes que estás siendo observada, pero no debería ser así? Es como si la piel se volviera más sensible. Cada movimiento tuyo pareciera exagerado, cada gesto torpe. Así me sentí yo. Tendí la ropa lo más rápido que pude, sujetando las prendas con las manos temblando ligeramente, y volví a entrar en la casa. Cuando pasé por el porche, oí a mi padre decir: «Queda decidido, entonces». Y Fernando respondió: «Queda decidido». Yo no sabía qué se había decidido. No podía imaginarlo. Continué con mi vida, despertándome temprano, cuidando a mis hermanos, trabajando en la casa de doña Carmen, guardando mis ahorros para el curso, hasta que llegó aquel día, el día en que todo terminó, o todo comenzó. Todavía no sé bien cómo definirlo. Era un viernes, lo recuerdo porque era día de mercadillo en la plaza. Yo había ido temprano con mi madre a ayudar a comprar las cosas de la semana. Regresamos con las bolsas pesadas, los brazos doloridos, y cuando llegamos, Fernando estaba allí, de nuevo, sentado en el salón, esta vez con una postura distinta, más formal. Llevaba puesta una camisa limpia, tenía el pelo peinado con gomina. Mi padre estaba sentado a su lado, serio, e hizo un gesto para que yo entrara. «Elena, ven aquí», dijo mi padre, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonaba ebria ni irritada. Estaba firme, decidida, definitiva. Entré en el salón, todavía sosteniendo una bolsa de la compra. El olor a tomate maduro y cilantro venía de la bolsa. Mi madre, a la que llamábamos Doña Pilar, se quedó quieta en la puerta de la cocina, inmóvil, como una estatua de sal. «Siéntate ahí», mi padre señaló una silla vieja de madera. Me senté, la bolsa en mi regazo. Las manos me sudaban. Fue entonces cuando mi padre pronunció las palabras que yo jamás olvidaría, que resonarían en mi cabeza durante años
que me despertarían en mitad de la noche décadas después. Te vas a ir a vivir con Fernando. Ya está todo acordado. Él va a cuidar de ti, te dará un techo, comida. Es lo mejor para todos nosotros. Y mientras yo procesaba aquello, mientras mi cerebro intentaba comprender el significado de esas palabras, mi padre extendió la mano y Fernando puso en ella un sobre pardo. Mi padre lo abrió, contó los billetes uno por uno y cuando terminó, me miró y dijo: «Prepara tus cosas, te vas mañana temprano». No pude moverme. La bolsa se me escurrió del regazo y cayó al suelo, los tomates rodando por la sala, uno de ellos aplastado bajo la silla dejando una mancha roja en el suelo de cemento. Mi madre soltó un sonido ahogado, algo entre un suspiro y un llanto contenido, pero no se movió de la puerta. Fernando me miraba con una expresión que no lograba descifrar. No era deseo, no era bondad, era algo más complejo, más perturbador. Era posesión. Pero yo no soy un objeto. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Bajas, temblorosas, pero salieron. Mi padre se levantó tan rápido que la silla crujió. «No vas a faltarme al respeto en mi propia casa, desagradecida. Fernando le está haciendo un favor a esta familia. Estamos hundidos en deudas. Pedrito necesita medicinas, tratamiento. ¿Crees que tengo elección? ¿Crees que alguien aquí tiene elección?» Y las deudas eran suyas, las deudas de bebida, de juego, de promesas incumplidas. Pero yo no dije eso. Solo me levanté, recogí la bolsa del suelo, junté los tomates supervivientes y fui a la cocina. Mis piernas temblaban, tenía el estómago revuelto, pero no podía llorar. No allí, no delante de ellos. La noche fue la más larga de mi vida. Me acosté al lado de Joana, ella durmiendo inocente, y me quedé mirando la mancha de humedad en el techo que parecía un mapa de un lugar que nunca conocería. Pensé en huir, en coger mi dinero ahorrado y simplemente desaparecer en la madrugada. ¿Pero a dónde? No conocía a nadie fuera de aquella ciudad. No tenía parientes que pudieran acogerme. Y si huía, ¿qué pasaría con mis hermanos? ¿Mi padre vendería a Joana también? El pensamiento me hizo ahogarme, y me llevé la mano a la boca para sofocar el sollozo. Por la mañana, antes de que el sol saliera completamente, preparé mi maleta. No tenía mucho que 3 vestidos, 2 faldas, algo de ropa interior remendada, el libro de poemas que doña Carmen me había regalado, la foto de mi abuela que nunca conocí, y el dinero que había guardado durante años, escondido dentro de una lata de galletas debajo del colchón. En total, eran 240 euros, mi libertad en billetes arrugados. Mi madre entró en la habitación cuando estaba cerrando la maleta. Tenía los ojos hinchados, el rostro más envejecido que nunca. Sujetó mi rostro con ambas manos, aquellas manos ásperas y cansadas, y por primera vez en su vida dijo algo que se acercaba a una disculpa. «Perdónanos, hija. Perdona a tu padre. La vida no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Yo quería gritar que eso no era excusa, que una madre de verdad protege a sus hijos, que un padre de verdad no vende a su propia hija para pagar deudas de juego. Pero cuando la miré, solo vi a una mujer rota, alguien que había renunciado a luchar hacía tanto tiempo, que ya ni siquiera recordaba lo que era tener voluntad propia. Así que solo apoyé mi frente contra la suya y susurré: «Lo sé, mamá, lo sé». Fernando llegó a las 7 de la mañana. Conducía una camioneta vieja. La carrocería oxidada rechinaba cuando abrió la puerta. Puse mi maleta en la parte trasera. Abracé a mis hermanos que no entendían bien lo que estaba pasando. Pedrito lloraba agarrado a mi pierna, y tuve que despegar sus deditos uno por uno. Juana preguntó cuándo volvería, y yo mentí. «Muy pronto, mi amor. Cuida de Pedrito por mí, ¿vale?» Entré en la camioneta. El asiento estaba desgarrado, soltando espuma amarillenta.
Olía a aceite de motor y a cigarrillo. Fernando encendió el motor. Hizo un gesto de asentimiento a mi padre, que estaba en el porche, con los brazos cruzados, y nos fuimos. Miré hacia atrás una vez. Vi mi casa haciéndose cada vez más pequeña. Mi madre en la puerta con el delantal sucio, mis hermanos despidiéndose con la mano, y luego me volví hacia adelante, decidida a no mirar más. La casa de Fernando quedaba al otro lado de la ciudad, en una calle asfaltada, con casas más grandes, pintadas, con jardines delante. Era un lugar donde nunca había entrado, solo pasaba por fuera mirando con curiosidad. Su casa tenía 2 pisos. Estaba pintada de amarillo claro. Tenía un garaje grande donde guardaban 2 coches, la camioneta y un sedán negro. Tenía una zona delantera con césped bien cuidado y un portón de hierro forjado. Doña Mirtes estaba en la puerta cuando llegamos. Era una mujer alta, de hombros anchos, con el pelo negro recogido en una coleta apretada. Tenía ojos oscuros y una boca fina que parecía no haber sonreído nunca de verdad. Me miró de arriba abajo cuando bajé de la camioneta, una evaluación fría y calculadora, como quien examina una mercancía en el mercado. «Así que eres tú», dijo con voz áspera. «Pues bien, dormirás en la habitación de servicio de atrás. Hay trabajo que hacer aquí. No pienses que vas a estar de brazos cruzados. Coge tu maleta y sígueme». La seguí por el lateral de la casa. Pasamos por un pasillo estrecho que olía a cera para muebles y desinfectante. La casa era bonita por dentro. Tenía suelo de cerámica brillante, muebles de madera oscura, cortinas de tela gruesa en las ventanas. Todo muy diferente de mi casa, con suelo de cemento y paredes descascaradas. Pero no había calor allí. Era una casa organizada, limpia, pero fría. No tenía esas señales de vida que hacen de un lugar un verdadero hogar. La habitación de servicio de atrás era pequeña, incluso más pequeña que la que yo compartía con Juana. Tenía una cama individual con un colchón fino, un pequeño armario de madera contrachapada y una ventana minúscula que daba al patio trasero. Las paredes eran blancas, sin ningún cuadro, sin decoración alguna. Parecía una celda. «Te levantas a las 5», dijo doña Mirtes mientras yo dejaba mi maleta en el suelo. «Preparas el desayuno de la familia, limpias la cocina, lavas la ropa, la planchas, haces la comida, limpias toda la casa. Hay 3 niños aquí. Ensucian. Tú limpias detrás de ellos. Por la noche, preparas la cena. Los sábados, haces el mercado conmigo. Los domingos, compórtate en la iglesia. ¿Entendido?» «Sí, señora», respondí automáticamente, mi voz sonando distante incluso para mí misma. «Y una cosa más». Se acercó, su rostro a centímetros del mío, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me hizo retroceder. «Mi marido pagó un buen dinero por ti. No vayas a pensar que puedes hacer lo que quieres aquí. Me debes respeto, obediencia, y si intentas alguna tontería o insinuación con él, vas a conocer un lado mío que no querrás conocer. ¿Quedó claro?» «Quedó», susurré, mi garganta apretada. Salió dando un portazo, y yo finalmente me derrumbé. Me senté en la cama dura, abracé mi maleta y lloré. Lloré todo lo que había contenido durante las últimas 24 horas. Lloré por mi libertad perdida, por mis sueños destruidos, por la traición de mi padre, por la debilidad de mi madre, por mí misma. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que todo mi cuerpo me dolió, hasta que mi cabeza palpitó. Cuando paré, el sol ya estaba alto. Oí voces en la casa, pasos, puertas cerrándose. Me lavé la cara en el pequeño lavabo que había en la esquina del cuarto. Miré mi reflejo en el espejo rajado colgado en la pared. Mis ojos estaban rojos, hinchados. Mi rostro parecía haber envejecido 10 años en una noche. Pero seguía siendo yo. Seguía siendo Elena. Y si había sobrevivido 22 años en aquella casa con mi padre, sobreviviría a esto también. Tenía que sobrevivir.
Abrí la puerta y salí a conocer mi nueva vida. Una vida que no elegí. En una casa que no era mía, sirviendo a una familia que me veía como propiedad. Pero yo aún tenía mi dinero escondido, aún tenía mi voluntad, aún tenía mi mente. Y mientras tuviera eso, tenía esperanza. Aunque fuera una esperanza pequeña, frágil, casi invisible, era suficiente para mantenerme en pie aquel primer día. Los primeros meses en aquella casa fueron una rutina de trabajo mecánico y silencio pesado. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y la ciudad dormía. Preparaba el café bien fuerte, como a Fernando le gustaba. Hacía tostadas, freía huevos y ponía la mesa. Los 3 hijos bajaban a desayunar a las 6:30. El mayor, Ricardo, de 24 años, era un muchacho alto y corpulento como su padre. Trabajaba en el taller y apenas miraba en mi dirección. El del medio, César, tenía 20. Estudiaba administración en la ciudad vecina y tenía la forma arrogante de levantar la nariz cuando pasaba a mi lado, como si yo fuera invisible. Y luego estaba el más joven. Gabriel tenía 19 años, solo 3 años menos que yo. Era diferente de sus hermanos. Más delgado, más callado. Tenía ojos claros que parecían observarlo todo con una atención casi dolorosa. Llevaba gafas de montura fina. Siempre estaba con un libro bajo el brazo. Estudiaba ingeniería en la universidad pública y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Cuando bajaba a comer, lo hacía en silencio, pero yo sentía su mirada sobre mí. No era como la mirada de los demás. No era la mirada de propiedad de Fernando, ni la mirada de desprecio de doña Mirtes, ni la indiferencia de sus hermanos. Era otra cosa. Era curiosidad, quizás. O pena. Yo no lo sabía. Fernando trabajaba todo el día en el taller y llegaba a cenar a las 7. Durante esas primeras semanas, apenas me hablaba. Solo comía lo que yo preparaba. A veces elogiaba la comida con un gruñido de aprobación, y luego se iba al salón a ver la televisión. Yo limpiaba todo, fregaba los platos y me encerraba en mi pequeña habitación. Me quedaba allí en la oscuridad escuchando los ruidos de la casa, las conversaciones ahogadas, las risas de la televisión, y me sentía como un fantasma. Presente, pero no viva. Doña Mirtes me vigilaba como un halcón. Pasaba el dedo por los muebles, comprobando si había polvo. Examinaba la ropa planchada buscando pliegues mal hechos. Probaba la comida antes que nadie, y ponía esa cara, de desaprobación incluso cuando estaba buena. Ella nunca me golpeó, pero sus palabras cortaban como una navaja. De verdad eres tan tonta, ¿eh? Mi madre me enseñó eso cuando tenía 10 años. Mira esto. Tienes que hacerlo todo de nuevo. Esto es una porquería. ¿O quieres avergonzarme cuando vengan visitas? Yo me lo tragaba todo. Rehacía el trabajo. Pedía disculpas. Agachaba la cabeza. Porque no tenía elección. No tenía a dónde ir. Mi dinero ahorrado era mi secreto. Mi única garantía de que algún día, de alguna forma, lograría salir de allí. Pero mientras tanto, yo era una prisionera. Fue en el tercer mes cuando las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil, casi imperceptible al principio. Comencé a notar que Fernando tardaba más tiempo en la cocina por la mañana, tomando café despacio, mirándome mientras yo fregaba los platos. Empezó a hacer preguntas. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes leer? ¿Te gusta trabajar aquí? Preguntas sencillas pero cargadas de algo que me hacía sentir incómoda. Una noche, después de la cena, me pidió que le llevara café al salón. Doña Mirtes había ido a visitar a una hermana y se había llevado consigo a los 2 hijos mayores. Gabriel estaba en su habitación estudiando. Llevé la taza de café, la puse en la mesita de centro e iba a salir cuando él dijo: «Siéntate aquí un rato. Quiero hablar contigo». Mi corazón se disparó. «Señor Fernando».
Todavía tengo que fregar los platos. La cocina es un desastre. Los platos esperan. Dio una palmada en el sofá a su lado. Siéntate. Me senté en el borde del sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, el cuerpo completamente tenso. Él tomó un sorbo del café, hizo aquel ruido de satisfacción, y luego dijo: «Has sido una buena chica. Trabajadora, callada, obediente. Sabía que ibas a funcionar aquí». «Gracias, señor. Tu padre me debía mucho dinero, ¿sabes? Muchísimo. Jugaba, bebía, hacía promesas que no cumplía. Iba a acabar perdiendo la casa. Los hijos se iban a quedar en la calle. Le hice un favor a él. Y a ti también». No respondí. Solo miré mis manos. Debes estar agradecida, ¿no es así? Aquí tienes techo, comida, ropa limpia. Es mejor que aquella casa miserable donde vivías. Lo es. Sí, señor. Mi voz salió automática, vacía. Él se acercó más, y pude sentir el olor a café mezclado con cigarrillo y sudor. Es bueno que recuerdes esto, que recuerdes que puedo ser muy bueno con quien me obedece, pero también puedo ser muy malo con quien me falta al respeto. ¿Entendiste? Entendí, señor. Me levanté demasiado rápido, tropezando con mis propias piernas. Voy a lavar los platos ahora, con permiso. Él no me lo impidió. Solo se quedó allí, observándome salir de la habitación con las piernas temblorosas. Volví a la cocina, cerré la puerta y me apoyé en ella, con la respiración acelerada, el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. Yo sabía que aquello era solo el comienzo. Sabía que algo estaba cambiando, y no para mejor. En los días siguientes, Fernando empezó a encontrar excusas para estar cerca de mí. Aparecía en la cocina cuando yo estaba sola. Se acercaba demasiado al pasar. Dejaba que su mano se demorara en mi hombro cuando yo servía la comida. Doña Pilar lo notó. Vi en sus ojos aquel brillo peligroso, aquella rabia contenida, pero ella no le dijo nada a él. Toda su rabia estaba dirigida hacia mí. Comenzó a darme tareas imposibles. Limpiar el techo de todo el salón, lavar todas las ventanas por dentro y, por fuera, fregar el suelo del garaje de rodillas. Cuando yo terminaba exhausta, ella encontraba algún defecto y me hacía empezar de nuevo. Sus palabras se volvieron más venenosas. «Zorra», susurró una vez cuando pasamos una junto a la otra en el pasillo. «¿Crees que no sé lo que estás intentando hacer? ¿Crees que estoy ciega?» Pero yo no estaba intentando hacer nada. Solo quería sobrevivir, pasar desapercibida, reunir fuerzas para el día en que pudiera finalmente huir de allí. Pero cuanto más intentaba volverme invisible, más atención recibía. Era un ciclo cruel que me asfixiaba un poco más cada día. Fue una tarde de jueves cuando todo casi se desmoronó. Yo estaba en el patio tendiendo la ropa en el tendedero. El sol era fuerte, mi blusa pegada a mi espalda por el sudor. Fernando llegó por detrás, tan silencioso que no lo oí. Solo sentí sus manos en mi cintura, atrayendo mi cuerpo contra el suyo. «Has crecido, hermosa», susurró en mi oído, su aliento cálido en mi nuca. Solté la ropa, me zafé de él con fuerza, retrocedí hasta chocar contra el tendedero. «Señor Fernando, por favor, no haga esto». «¿Hacer qué?». Él sonrió, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pagué por ti. Eres mía. ¿O lo olvidaste?». «No soy de nadie». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, firmes, furiosas. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se volvieron fríos, peligrosos. «Aprenderás cuál es tu lugar, muchacha. Lo aprenderás por las buenas o por las malas». Fue entonces cuando oí la voz. «Padre, ¿qué estás haciendo?». Gabriel estaba parado en la puerta que daba al patio trasero, con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era rabia exactamente, pero estaba cerca. Era decepción. Era asco. Fernando se apartó de mí, recomponiendo la postura. «Nada. Solo conversaba con la chica aquí. Vuelve a tu habitación.
No parecía conversación, dijo Gabriel, su voz baja pero firme. Parecía otra cosa. ¿Me estás faltando al respeto en mi propia casa, muchacho? No, padre, solo estoy observando, y usted sabe que esto no está bien. Se miraron fijamente durante un largo momento, una batalla silenciosa de voluntades. Finalmente Fernando resopló, escupió al suelo y se fue dando fuertes pisotones. Gabriel me miró, sus ojos claros llenos de algo que parecía ser compasión. ¿Estás bien? Asentí, sin lograr hablar. Si vuelve a molestarte, dímelo, ¿entendido? ¿Por qué te importa? Las palabras salieron cargadas de desconfianza. Él dudó y luego dijo simplemente: porque esto no está bien. Nada de esto está bien. Y entonces regresó adentro, dejándome allí en el patio trasero con el corazón aún acelerado, pero con algo nuevo creciendo dentro de mí. No era esperanza exactamente. Era más bien el reconocimiento de que quizás, solo quizás, no estaba completamente sola en aquel infierno. Después de aquel día en el patio trasero, algo cambió entre Gabriel y yo. Él empezó a aparecer en la cocina las mañanas de sábado, cuando doña Mirtes iba al mercado y sus hermanos dormían hasta tarde. Se sentaba en la mesa con un libro, pero yo me daba cuenta de que en realidad no estaba leyendo. Estaba allí, simplemente presente, como un escudo silencioso entre yo y cualquier cosa que pudiera suceder. No hablábamos mucho. A veces pedía un café, me daba las gracias mirándome a los ojos y regresaba a su libro, pero esa presencia lo significaba todo. Fernando se dio cuenta. Empecé a notar su mirada irritada cuando veía a su hijo en la cocina conmigo. Sus arremetidas disminuyeron, pero no se detuvieron. Ahora eran más calculadas, más cuidadosas. Una mano en mi cintura cuando nadie miraba. Un susurro en mi oído al pasar. Miradas cargadas durante la cena que me hacían perder el apetito. Fue una noche de domingo, 3 semanas después del incidente en el patio, cuando todo estalló. La familia había vuelto de la iglesia. Yo había preparado un almuerzo especial, porque era el cumpleaños de César. Había cocinado un asado de carne con patatas, arroz, pimientos asados, una ensalada y hasta un pastel de chocolate que tardó horas en estar listo. La casa estaba llena. Habían venido tíos, primos, amigos de la familia. Yo servía a todos, circulando por la sala con bandejas pesadas, llenando vasos, recogiendo platos sucios. Gabriel estaba sentado en una esquina, alejado de la ruidosa celebración, cuando una prima suya, Patricia, una chica rubia con un vestido rosa, muy ajustado, se sentó a su lado y empezó a conversar animadamente. Ella le tocaba el brazo, se reía fuerte, se acercaba demasiado. Y entonces dijo algo que me hizo congelarme en medio de la sala, con una fuente de guarnición en las manos. Su padre me contó que tienen una empleada nueva. Dijo lo suficientemente alto como para que varias personas escucharan. Dijo que está viviendo aquí, que su padre la vendió para pagar una deuda. ¿Es verdad eso? El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se giraron. Hacia mí. Gabriel se puso rojo. Abrió la boca para hablar, pero fue doña Mirtes quien respondió, su voz helada y afilada como el cristal. Elena es una empleada de la casa. El resto no es asunto tuyo, Patricia. Pero la semilla ya estaba plantada. Vi en los ojos de la gente ese brillo de escándalo, esa curiosidad mórbida. Vi a las mujeres cuchicheando entre ellas, a los hombres mirándome de forma diferente, evaluativa. Y vi a Fernando, reclinado en la silla, con una sonrisa pequeña y satisfecha en el rostro, como si todo aquello le divirtiera. Terminé de servir con las manos temblándome, volví a la cocina, y me quedé allí parada frente al fregadero, las lágrimas deslizándose silenciosas por mi rostro. No era solo la vergüenza, era la confirmación de que todos lo sabían, que mi historia, mi humillación,
era conocimiento público, que no era vista como una persona, sino como una mercancía, una propiedad, un escándalo de fin de semana. Fue entonces cuando oí los pasos detrás de mí. Pensé que era doña Mirtes que venía a regañarme por estar quieta, o Fernando que venía a provocarme. Pero era Gabriel. Cerró la puerta de la cocina, se acercó, y por primera vez en meses, alguien me miró como si fuera humana. «Lo siento mucho», dijo él, la voz baja y genuina. «Siento mucho lo que hizo mi padre, por lo que esta familia te está haciendo. Esto no está bien. Nada de esto está bien». Yo no sabía qué responder. Me quedé allí, con las lágrimas aún cayendo, incapaz de articular palabra. «Estoy ahorrando dinero», continuó él, pasándose la mano por el pelo en una demostración de nerviosismo. «Estoy trabajando a tiempo parcial en una empresa de ingeniería. En unos meses termino la universidad. Voy a conseguir un empleo mejor. Cuando eso pase, te ayudaré. Te ayudaré a salir de aquí, a empezar de nuevo. Lo prometo». «¿Por qué?». Finalmente conseguí hablar, mi voz ronca. «¿Por qué te importa?». Me miró por un largo momento, sus ojos claros penetrando hondo en los míos. «Porque crecí viendo a mi padre tratar a mi madre como propiedad. Lo vi humillarla, controlarla, hacerla sentir pequeña. Y yo juré que nunca sería como él, que nunca me quedaría quieto viendo a alguien sufrir así». «¿Tus padres no tienen un matrimonio feliz?». La pregunta salió antes de que lo pensara. Él soltó una risa amarga. «¿Feliz? Mi madre odia a mi padre. Mi padre odia a mi madre. Permanecen juntos, por conveniencia, por apariencias, por miedo. Esta casa es una prisión para todo el mundo, Elena, incluso para mí». Fue la primera vez que dijo mi nombre, y sonó diferente en su boca, no como una orden o una constatación, sino como un reconocimiento, como si mi nombre tuviera valor. La puerta se abrió bruscamente. Doña Carmen estaba allí, los ojos le chispeaban de rabia. «¿Qué hacen ustedes dos aquí solos?». «Solo estamos conversando, madre». Gabriel se apartó de mí. Elena estaba molesta, por lo que dijo Patricia. «¿Molesta?». Doña Carmen caminó hasta quedar justo frente a mí. «No tienes derecho a estar molesta. Eres lo que eres. Una chica vendida por su propio padre. Si no quieres que la gente comente, entonces no debiste haber nacido en una familia de vagabundos». La palabra vagabunda dolió más de lo que cualquier bofetada podría doler. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como una presa que finalmente cede a la presión. No levanté la voz. No grité. Simplemente la miré y dije, con una calma que ni yo misma sabía que poseía: «Yo no escogí a mi familia. No escogí nacer pobre. No escogí ser vendida. Pero usted sí escogió casarse con un hombre que compra mujeres. Escogió quedarse en un matrimonio infeliz. Escogió descargar su frustración en mí. Entonces dígame, doña Carmen, ¿quién es la vagabunda aquí?». La bofetada llegó rápida y fuerte. Mi cabeza giró hacia un lado, el sabor a sangre inundando mi boca donde mordí mi propia lengua. Gabriel sujetó el brazo de su madre antes de que pudiera golpearme de nuevo. «Basta», dijo, con voz dura. «Basta, madre. Quítame la mano», siseó ella. «Solo si prometes que no volverás a pegarle». Se quedaron así, congelados, hasta que escucharon los pasos pesados de Fernando en el pasillo. Todos se dispersaron. Fernando entró en la cocina, analizó la escena, mi rostro magullado, la expresión furiosa de su esposa, la postura protectora de su hijo. «¿Qué es todo este circo?», preguntó, pero sus ojos se posaron en mí, y hubo algo en esa mirada que me hizo entender que él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. «Nada», dijo doña Mirtes, alisándose el vestido. «Solo un pequeño malentendido». «Pues resuélvanlo rápido. Los invitados están esperando el postre». Salieron, los tres. Me dejaron allí,
sola en la cocina, con el rostro palpitante, el corazón hecho pedazos, pero también con algo nuevo creciendo dentro de mí. Era rabia, rabia pura y cristalina, rabia por haber sido vendida, rabia por ser tratada como si no fuera nada, rabia por vivir en una prisión disfrazada de hogar. Pero junto con la rabia, había determinación. Iba a salir de allí. No importaba cuánto tiempo tardase. No importaba lo que tuviera que hacer. No iba a pasar el resto de mi vida en esa casa, sirviendo a esa familia, siendo humillada cada santo día. Merecía más. Merecía libertad, dignidad, una vida de verdad. Me sequé las lágrimas. Me lavé la cara en la pila. Me arreglé el pelo. Corté el bizcocho de chocolate en porciones perfectas. Lo puse en una bonita fuente y regresé al salón con la cabeza alta. Serví el postre con manos firmes, con una sonrisa educada en el rostro, como si nada hubiera ocurrido. Pero por dentro, yo era otra. Por dentro, estaba empezando a despertar. Y cuando miré a Gabriel, que seguía sentado en el mismo rincón, sus ojos se encontraron con los míos. Y en esa mirada había una promesa silenciosa, una alianza tácita. Nosotros dos contra aquel mundo cruel. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. Los meses siguientes fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más transformadores de mi vida. Tras aquel domingo, la tensión en la casa se hizo insoportable. Doña Mirtes me trataba con un desprecio aún más gélido, sus ojos siguiéndome por cada estancia como si esperando pillarme en algún error. Fernando oscilaba entre ignorarme por completo y observarme con aquella mirada que me ponía la piel de gallina. Pero Gabriel seguía allí, una presencia constante y reconfortante. Empezó a enseñarme cosas. Los sábados por la mañana, cuando la casa estaba más vacía, me enseñaba matemáticas básicas, me mostraba mapas, me hablaba sobre el mundo exterior. Me trajo libros a escondidas, novelas, biografías, incluso un diccionario viejo que yo devoraba en las madrugadas, cuando no podía dormir. «Eres inteligente, Elena», decía. «Más inteligente que toda esta familia junta. No dejes que te convenzan de lo contrario». Y yo le creía. Por primera vez en mi vida, alguien veía valor en mí que no estaba relacionado con mi trabajo o mi obediencia. Gabriel me veía como persona, como alguien con pensamientos, sueños, potencial. Y eso lo cambiaba todo. Fue una tarde de abril, casi un año después de haber llegado a esa casa, cuando Gabriel me llamó al patio. Estaba nervioso, las manos en los bolsillos, la mirada desviándose de la mía. Tenía algo diferente, una energía contenida que no podía identificar. «Elena, necesito contarte algo», empezó con la voz tensa. «Me gradué el mes pasado. Conseguí un trabajo en una empresa de ingeniería en Sevilla. Es un buen trabajo, con un salario decente. Me mudo allí la semana que viene. Se me hundió el corazón. La única persona que me trataba como a un ser humano se iba. Iba a quedarme sola de nuevo, a merced de Fernando y de doña Mirtes, sin ninguna protección. Debió de ver la desesperación en mi rostro, porque rápidamente continuó. «Pero no voy a dejarte. Aquí. Prometí que iba a ayudarte, y voy a cumplirlo. Ya alquilé un piso allí. Tiene 2 habitaciones. Una es mía, la otra puede ser tuya. Te saco de aquí, Elena. Vienes conmigo». No podía procesar las palabras. «¿Conmigo? ¿Pero cómo? Tu padre nunca te dejará. Mi padre no tiene opción». Sus ojos se endurecieron. «Voy a devolverle cada centavo que le pagó a tu padre, con intereses, y voy a dejar bien claro que si intenta impedírtelo, iré a la policía a contarlo todo. El tráfico de personas es un delito, Elena. Lo que hizo contigo es un delito». Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de esperanza, de una gratitud tan profunda que dolía en el pecho. «¿Por qué estás haciendo esto por mí?»,
Pregunté, con la voz quebrada. Él dio un paso adelante, sujetó mi rostro con ambas manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Porque no mereces vivir así. Porque eres increíble y fuerte, y mereces tener una vida de verdad, y porque titubeó con la respiración acelerada. Porque me enamoré de ti, Elena. Me enamoré de tu fuerza, de tu inteligencia, de la manera en que no te dejas quebrar incluso cuando todo conspira para destruirte. Yo no sabía qué decir. Nadie me había dicho jamás esas palabras. Nadie me había mirado de esa manera, como si yo fuera preciosa, importante, amada. No tienes por qué sentir lo mismo, continuó rápidamente. No es por eso que te estoy ayudando. Vas a tener tu propia habitación, tu propia vida, sin obligaciones, sin presión. Solo quería que supieras la verdad. Puse mi mano sobre la suya, que seguía en mi rostro. Yo también me enamoré de ti, Gabriel. No sé cuándo sucedió exactamente. Quizás aquel día en el patio trasero. Quizás cuando empezaste a enseñarme a leer mapas. Quizás cuando me miraste como si yo importara. Pero sucedió. Me besó allí mismo, en el patio trasero donde Fernando me había acorralado meses antes. Pero aquel beso era distinto a todo. Era tierno, respetuoso, lleno de promesas de un futuro mejor. Era el beso de alguien que me veía como un igual, no como una propiedad. Una semana después, un lunes por la mañana, Gabriel confrontó a su padre. Yo estaba en la cocina, con las manos sumergidas en el agua de fregar los platos, cuando escuché los gritos. Fernando estaba furioso. Su voz tronaba por toda la casa. «Me estás faltando al respeto, muchacho ingrato. Esa chica es mía. Yo pagué por ella. Y estoy pagando de vuelta». La voz de Gabriel se mantuvo firme. «Aquí está el dinero. Todo. Ahora Elena ya no te debe nada. Y yo tampoco». Se oyó el sonido de algo rompiéndose, probablemente un vaso o un plato. Doña Mirtes gritó algo que no conseguí entender. Pero Gabriel no retrocedió. Entró en la cocina, tomó mi mano y dijo: «Recoge tus cosas. Nos vamos ahora mismo». Fui a mi pequeña habitación por última vez. Tomé mi maleta, metí mis pocas prendas, mis libros, la foto de mi abuela y el dinero que había estado guardando durante todo ese tiempo. Cuando salí, Fernando estaba parado en la sala, el rostro rojo de ira, las manos cerradas en puños. Doña Mirtes lloraba en el sofá, no por mí, sino por la humillación de ver a su hijo desafiando a su padre. «Te vas a arrepentir de esto». Fernando escupió las palabras a Gabriel. «Te vas a arrepentir de haber elegido a esa vagabunda en lugar de a tu familia». «Yo no la elegí a ella en lugar de la familia», respondió Gabriel, con voz tranquila, pero firme. «Yo elegí hacer lo correcto en lugar de ser cómplice de un crimen. Hay una diferencia». Salimos de aquella casa bajo la mirada de odio de Fernando y el llanto teatral de doña Mirtes. Puse mi maleta en el asiento trasero del coche viejo que Gabriel había comprado. Me subí al asiento del pasajero y cuando encendió el motor, miré por última vez aquella prisión disfrazada de hogar. El viaje hasta Sevilla duró 3 horas. Hablamos de todo y de nada. Sobre el futuro, sobre sueños, sobre miedos. Gabriel me habló del apartamento, del trabajo, de la vida que podríamos construir juntos, no como dueño y propiedad, sino como compañeros, como iguales. Los primeros meses en la gran ciudad fueron de adaptación. Conseguí un empleo en una panadería, luego en una tienda de ropa. Hice un curso de secretariado por la noche y luego otro de informática. Gabriel me alentaba en cada paso, celebraba cada logro como si fuera suyo también. Nuestra relación creció, naturalmente, sin presión, sin prisa. Él me enseñó lo que era ser amada de verdad, ser respetada, ser valorada. 3 años después de aquel día en que salimos de casa de Felipe, Gabriel me pidió matrimonio. No fue nada grandioso. Fue una noche cualquiera,
después de la cena que hicimos juntos, mientras lavábamos los platos codo a codo. Él simplemente se giró hacia mí y dijo: «Cásate conmigo, Elena. No porque te haya comprado, no porque me debas algo, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz». Dije que sí, y lloramos juntos, abrazados en la cocina de aquel apartamento pequeño que era nuestro verdadero hogar. Nos casamos en un registro civil, solo nosotros dos y 2 testigos que Gabriel conoció en el trabajo. No invitamos a nuestras familias. No las necesitábamos para validar nuestro amor. Y cuando salimos de allí como marido y mujer, finalmente entendí lo que mi padre había hecho sin saberlo. Él creyó que me estaba vendiendo a un destino terrible. Y lo estaba, pero al enviarme a aquella casa, también me puso en el camino de Gabriel, el hombre que me salvó, que me amó, que me demostró que yo valía más que cualquier precio que pudieran pagar por mí. Hoy, décadas después, con hijos ya adultos y nietos a los que adoro, miro atrás y veo que la vida tiene caminos extraños. El peor día de mi vida fue también el comienzo de todo lo bueno que vino después. Y si hay algo que aprendí con todo esto, es que no nos define lo que nos hacen, sino lo que elegimos hacer después. Así que, si ahora estás pasando por algo difícil, si te sientes atrapada, sin salida, sin esperanza, quiero que sepas: siempre hay una salida. Siempre hay alguien que te verá de verdad. Siempre hay un mañana mejor esperando, incluso cuando todavía no puedes verlo. No te rindas. Nunca te rindas. Tu historia aún no ha terminado.